sopla el viento. Así se cuentan todos los cuentos, cuando te cuento lo que te cuento. A mis palabras las sopla el viento, viajan las hadas, van trasnochadas. Muy bien, tal cual lo anunciamos al comienzo del programa, vamos a tener el avión de papel. Johanna Holtz Maldonado, ¿cómo andás? Muy bien, Pablo, por suerte. Muy bien, ya anticipé que ibas a hablar de Clarice Lispector, digamos, y de las obras infantiles, de literatura infantil y juvenil, que yo desconozco de que Clarice había incursionado en esto. Sí, sabés que a mucha gente le pasa de no conocer el sector no tan desarrollado, pero sí presente en la obra de la escritora tan famosa, ¿no? De acá, del país vecino. Sí, aquí dice novelas para niños, dice, pueden ser que dice, como que hay varias, en fin. Hay varias, en realidad son cuentos un poco extensos, yo no las llamaría novelas, pero son... sí. Sí, no, porque no están desarrolladas en capítulos, ¿no? Lo que podría ser una novela, pero son extensos algunos y da para muchas tramas, episodios para alguno de los personajes. Sí, aparte tiene, por ejemplo, un cuento que a mí me fascina, Felicidad clandestina, donde habla de una muchacha también, digamos, no sé si es literatura infantil y juvenil, pero es una muchacha de 12, 13, 14 años y todas las cosas que le pasa con una amiga que le dice que le va a prestar un libro y después no se lo presta. Sí, claro, yo hoy traje los que son más infantiles, que incluso se los fue haciendo porque los hijos se lo pidieron. ¿No? Algo que hemos visto en algunos escritores que tienen esa excusa, bueno, le voy a escribir un cuento a mi hijo, porque claro, tanto escribir para otras personas, bueno, ahora Selma Algomí le pidió su hijo Pablo, que después escribió también sus libros, ¿no? Más de grande. Claro, no, eso lo hemos visto mucho, ¿no? Digamos, de que la literatura infantil y juvenil a veces surge de eso también, de escritores que están en otras, pero cuentan, digamos, pues siempre estamos narrando, ¿no? Es una forma de narrar también. Exacto, están en un ambiente, lo que decía el hijo también, nosotros estábamos en un ambiente lleno de libros, impresionante los libros que iban y venían, entraban en mi casa, con su madre Clarice, que incluso, ya te digo, él tiene algunos libros para niños, escritos, ya de más grande, pero bueno, él estaba estimulado, ¿no? Claro, yo no sabía que escribía, mirá. Dice que una de las primeras influencias de Clarice, y eso aparece en ese cuento que me encanta a mí, que es Felicidad clandestina, proviene del escritor Monteiro Lobato, ¿no? Claro, grande que también, si nos da el tiempo, podemos por lo menos desarrollar algo también de su producción, que es fantástica, ¿no? Es como el Horacio Quiroga nuestro en cuanto a cuentos y producción, y más o menos en la misma época, ¿no? Porque también es interesante ver que en la región, en las distintas etapas de literatura, pasaron por las mismas vicisitudes o características que en nuestro país. No sé si de repente a lo que tiene que ver con lo histórico, económico, ¿no? Que nos toca a todos más o menos parecido. Monteiro estuvo en cierta época, como estuvo Quiroga, Clarice, la podemos situar más a partir de los años 60, 70, con otro tipo de producción más, claro. denunciando temas sociales, ¿no? Más a lo realista. Y experimentando, una escritura personal y experimental, ¿no? Sí, y aparte Clarice, vamos a ver, en estos cuentos tienen como siempre una marca, un distintivo, que es están realizados, escritos para ser contados mano a mano con alguien que lo tenés al lado, porque establece cierto diálogo, va haciendo preguntas a medida que sucede la narración directamente al lector. En todos pasa lo mismo, ¿no? Tiene ese tema en primera persona, ¿no? Todos son en primera persona, de un narrador que va contando historias sobre los distintos personajes. Increíble. Pero también tiene esa cuestión de experimentar y de tratar de romper la cuarta pared si fuera teatro, ¿no? O sea, que quede claro que es una narración ¿no? Y le da también una oralidad también a eso. Le da una oralidad, por eso te digo, uno los lee y es como que ella nos está haciendo las preguntas ahí, te está interpelando. Bueno, ¿y vos qué pensás de esta parte? ¿No? Pero constantemente, no es al principio o al final dejarte una pregunta para que luego la sigas contestando, no. Va parando y dice, ay, disculpame, me fui con otra cosa, ahora seguimos. Vos vas a pensar que yo no te iba a contar la historia, pero sí te la voy a contar. Claro, sí. Tiene esa cuestión a veces también como de generar la incertidumbre, ¿no? Claro. O que me voy a enojar, o que me voy a ir, en fin, o de no sé qué exactamente que te voy a contar, y lo va diciendo. Claro, dice, me parece que estás desilusionado, yo esperaba que te contara otra cosa, pero te lo voy a decir, esperó poquito. No,
Por eso es muy particular, o sea, estos pocos libros, pero tienen eso en común. Y bueno, quizás no fue ella pensando, se lo voy a contar a Pablo y Pedro, que eran los hijos, bueno, los tengo ahí, te los estoy dedicando, ¿no? Pero está bueno después llevarlo, obviamente, los mediadores de lectura, ver qué pasa con esos libros, ¿no? Porque obviamente el niño quizás hasta te los vaya contestando. Ah, puede ser. Bueno, ¿No? estoy viendo que el hijo se llamaba Paulo Jurgel Valente, ¿no? Uno Valente, de los hijos, sí. exacto. Y lo pone en el primer... Y bueno, él le pide, ¿no? Mamá, no me haces un libro, ¿no? Porque, bueno, esto, ¿no? Veo que la madre era escritora, y es el primer libro que le hace en el año 67, es El misterio del conejo, que sabía pensar, o el conejo pensante, según la traducción, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, era un conejo que tenían ellos, que era bastante gordito y vivía en una jaula chiquitita, y 2x3 el conejo parecía en la calle, y todos los vecinos lo iban o sea, tenían que ver, ay, se escapó tu conejo, le avisaban, era un misterio. Entonces, ella escribe su primer cuento con eso. Y tiene que ver también, o sea, el tema pensante, darle también, y en sus personajes pasa, a los animales el sentido el sentido figurativo de pensar. El pensar nos hace libres, ¿no? Llevado a los humanos, obviamente, después, pero personificado en esos animales que después vamos a ver, hay una gallina, después hay un perro, y todos a través del pensamiento se hacen libres. O sea, tiene todo un tema ahí de libertad y una simbología, ¿no? Claro. Bueno, y en este conejo, cuando olfateaba ideas, viste que los conejos hacen ese movimiento siempre con el hocico, sí, además no poder, sí, que ella dice, parece que son telegramas, telegramas urgentes, dice ella. Está mandando telegramas urgentes todo el tiempo. Y cuando hace eso, Clarice decía que estaba pensando, ¿no? ¿Y qué pensaba? Escaparse de la jaula. Y bueno, y todo el libro es así, ¿no? Y diciéndole, mirá, no te podés imaginar lo que pasó con este conejo. Si pensás que hablaba, te equivocabas. No, pensaba con la nariz. Y bueno, y ahí va diciendo, ¿no? Y que por qué se escapaba y qué hace. No tanto el cómo, porque es un misterio que no termina de resolver. Dice, ¿cómo se las arreglaba para salir de la jaula? Es un misterio, porque yo mismo frunzo la nariz, pero lo único que hago es no parar de comer zanahorias. Deja el misterio inconcluso. Pero sí va narrando y describiendo que cada vez que salía le encantaba, porque todo el mundo pensaba que salía por comida, entonces le daban más comida. Qué vida divina que tengo, dice, porque me llenan de comida para que no me escape. Entonces tenía ese juego. Salía, le daban comida, pero le empezó a gustar las escapadas, porque veía el mundo. Entonces dijo, bueno, mirar el mundo es lindo, no solo comer. Ahí también hay como otro mensaje, ¿no? Qué lindo observar la vida, las nubes, los aromas, no solo la vida rutinaria de comer y escaparme, ¿no? Y también está la idea de contarlo, digamos, de un punto de vista muy personal, ¿no? O sea, como decís vos, el que está presente. Yo que estoy leyendo justo, mirá, un fragmento que dijo este hombre, que es, ¿cómo se llama? Caetano Veloso. Dice, leer a Clarice era como conocer a una persona. Claro, es para tenerla ahí adelante. Muy personal, exacto. Parece que estuviera hablando, o sea, no sé, no es que se esfumara de la narración, sino que al contrario, parece que estuviera adelante, ¿no? Está presente, incluso, sí, por ejemplo, en el que se llama, que es Casi de verdad, que es su perro, en primera persona, Ulises, el perro de la casa. Es la historia del cachorro Ulises, que es verdadero. Y dice, mi dueña es Clarice. Yo le ladro y ella me entiende mi ladrido y me escribe lo que yo voy contando. Hasta ahí está, o sea, es otro personaje, ella misma del cuento, ¿no? Claro. Y entonces ella le va como haciendo la traducción de los ladridos y él va contando. Y también con este tipo también de diálogo, ¿no? Vos pensás que vos qué pensás que pasó, vos cómo sabés el resultado o sea, va contando un cuento a su vez de unas gallinas que se quieren liberar y no poner más huevos, protestan, ¿no? ¿Por qué tenemos que poner huevos? ¿Por qué tenemos que dar nuestros hijos? Y otros pájaros también protestan, ¿por qué tenemos que cantar todo el tiempo? Entonces, bueno, este perro va haciendo preguntas sobre ese cuento. ¿Qué les parece que les pasó? ¿Vos pensás que esto es una pavada para ellos? Claro. ¿No? Y dice, y ahora vos decís, ¿dónde está la historia? ¿Querés que continúe? Entonces tiene historias dentro de la propia narración y a su vez interpelando sobre el desarrollo de las mismas con los lectores, ¿no?
Claro, claro, claro. Lo que hace también, de nuevo, volvemos a esa cuestión como de oralidad y aparte de realidad y ficción, ¿no? Acá estoy leyendo también que el hijo decía que, bueno, que el conejo existió, que el perro existió, que Claro. estaban Es divino usándolo, eso, porque es ¿no? como realmente, bueno, te voy a contar de lo que está cercano a nosotros, ¿sí? Y también que son mascotas que todos los niños tienen, un conejo, un perro. Y hay uno divino que se llama La mujer que mató los peces. Dice, a mujer que mató los sí, peces. sí, lo vi, sí. Es del año 68. Y pasó que ella, sin querer, o sea, ella le mató los peces, 2 pececitos rojos, imagínate una pecera, los típicos pececitos de una casa, ella los mató, ¿no? Se le murieron. Y hace un cuento para explicarle a su hijo, Paulo, qué había sucedido. Pero en el medio del cuento, dice, yo en realidad quiero explicar que yo amo los animales y que nunca me hubiese pasado esto. Y empieza a relatar sus aventuras con las lagartijas, con los gatos, con los perros, para después abordar, o para que la entiendan después, que eso que le pasó no fue adrede, no fue por negligencia, ¿no? Entonces está lindo, ¿no? Está como... Te gustó, o sea, empieza te con gustó, un título. digamos que te gustó. Imagínate el título, La mujer que mató los peces. Sí, sí, y llama la dice, atención. tengo la esperanza que al final me perdonen, ¿no? Me imagino al niño llegando y viendo los peces y ella tratando de explicarle qué le había pasado, ¿no? Claro, Es muy bonito. Está muy bien. Y digamos, eso está, bueno, ya te tenemos que pedir, faltan 2 minutos, ¿no? Porque pensé que íbamos a hablar un poco más de otros de la literatura infantil y juvenil de Brasil, pero no, se terminó el tiempo. Tenemos poquito tiempo, podemos dejar para otra, ¿no? Sí, Porque sí, Monteiro no. Lobato daría Sí. para una columna entera porque es divino. Sí, Monteiro Lobato es muy famoso, ¿no? Teníamos, sí, y aparte es una cosa, Y, o sea, y tenía mucha llegada a Uruguay, porque yo conozco mucha gente que lo leía. sí, de chica. es impresionante. Y también se editaba mucho en Buenos Aires. Claro. Yo te digo que mis primeros libros, 8 o 9 años, me trajo mi madre 2 libros de Monteiro Lobato. La Reforma de la Naturaleza y La Llave del Tamaño. Ajá. No, tendría hace cuántos años, 40 años. Y después tuve la oportunidad de encontrar toda la colección en Maldonado, en la biblioteca municipal. Estaba toda la colección. Fue fantástico porque todos los mismos personajes, toda esa narración, era... Para un niño es espectacular, ¿no? Claro, claro. Esa experiencia. Y estarían acá también, o sea, estaban en Uruguay también, ¿no? Salvo que, claro, poco alcance en las librerías, quizás, ¿no? Sí, yo tengo la idea como de que, digamos, nuestros padres, nuestros abuelos lo compraron, incluso me hablaron muchas veces de que, que venían como unas bibliotequitas o en unas cajas también. Y con que toda la colección. Con toda la colección, sí, que era fascinante. No, porque una profusa colección. Incluso el Día Nacional, mirá, del libro infantil en Brasil es el día de su nacimiento, el 18 de abril. Sí. Es muy querido, muy querido. Sí, fundamental. Pero bueno, lo dejamos para otra columna, Johanna Holt, y ahora quedó, digamos, planteado lo de Clarice Lispector. La última pregunta es, estos libros que vos, digamos, La mujer que mató a los peces, Casi verdad, o el otro, este es el del conejo, ¿se pueden conseguir aquí? Yo no he indagado mucho en las editoriales, lo encontré, ¿no? En la nube. Están. Perfecto. Lo ideal sería empezar a ver qué editorial los está publicando. Pero los leíste, digamos, en la web, eso te quiero decir. En la web Perfecto, está. en la web está. Bueno, muy bien. En la web está, lo podemos compartir. Perfecto. Así que aquellos que están interesados, nosotros lo podemos decir, si no, búscanlo en la web, Clarice Lispector y la mujer que mató a los peces. La vida íntima de Laura, la historia de una gallina, muy lindo también. La vida íntima de Laura y la del conejo ¿cómo se llamaba el conejo? El misterio del conejo pensante. Es un libro como policial para los niños, ¿no? Hay un misterio para resolver. Buenísimo. Bueno, te mando un gran abrazo, Bueno, Pablo, que pases bien. Nos vemos a la próxima.